Bueno, bueno, mi nombre es Hugo Rolando García Montero. Tengo la maestría en implantología y en periodoncia, ya he hecho hace muchos años atrás. Actualmente estoy terminando un doctorado también en el área de la salud. Curricularmente no me gusta hablar mucho sobre lo que uno hace en la vida porque creo que lo que uno hace en la vida es para uno. Lo que es para los demás es el transmitir los conocimientos y la forma de haber aprendido algo y obviamente plasmar en la enseñanza a las demás personas. Yo me considero una persona que le gusta mostrar todo lo que aprende porque de eso se trata en la vida, de, de compartir lo que aprendiste para que otros más se beneficien de lo que tú te has beneficiado. Y lejos de ser algo que pueda parecer sencillo, creo que es muy importante, sobre todo por el aprovechamiento que las personas pueden dar a este tipo de circunstancias. Bueno, entonces empezamos. Dentro de la implantología dejamos mucho a diario acerca de divagar sobre todo en las expectativas que puede tener el paciente y las expectativas que nosotros como profesionales podemos llegar a ofrecer y qué sé yo dentro de nuestro quehacervo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, el paciente siempre va a lo más rápido, lo más barato, lo más fácil y por último te exige que el nivel del tratamiento que tú le haces pueda significarle o pueda ser eh, satisfactorio para él. Lejos de ver, obviamente, lo complicado o lo complejo que puede ser este tratamiento. ¿Sí? Entonces ahí surgen las expectativas que nosotros como profesionales tenemos que plasmar. Dentro de ellas, por ejemplo, tratamos siempre de buscar un buen trabajo a partir de lo que hacemos, tratando de llegar obviamente a la excelencia y que no siempre pensamos que lo complejo es lo mejor. ¿Por qué? Eh, Sobre todo en esta última etapa de la implantología moderna, la sobreinstrumentación o la sobrecarga de técnicas que nos han bombardeado durante mucho tiempo los profesores que con toda la razón lo hicieron y me parece perfecto porque eso se llama hacer ciencia. Sin embargo, ha dejado algo en el subconsciente de las personas profesionales en el de tratar de mezclar o combinar técnicas o qué sé yo, ejecutar un montón de técnicas sin pensar en la sobrecarga que estamos teniendo en el paciente. Entonces muchas veces sometemos a un paciente a 4, 5, 6 cirugías tratando de buscar esa excelencia y ese tratamiento se vuelve mucho más complejo y mucho más pernoso para el profesional, digo, para el paciente. Entonces, no muchas veces hacerlo complejo es lo mejor, a veces tenemos que buscar las salidas más sencillas o más fáciles para tratar de conseguir objetivos más fáciles o más sencillos. Al final de la charla voy a hacer una invitación justamente hablando de este tipo de tratamientos sencillos, de una opción que el doctor Paulo va a compartir con todos nosotros el próximo martes, que también me parece una muy buena opción para, obviamente, disminuir la carga quirúrgica en el paciente. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Siempre tenemos que tratar de buscar en el balance que puede tener tanto lo que el paciente pretende y lo que nosotros podemos darle al mismo. ¿Sí? Es por eso que nosotros desarrollamos una implantología a partir de lo que presenta el paciente. Y muchas veces lo que presenta el paciente no es armónico o estético a simple vista, como la foto que están viendo ahorita, donde podemos observar que existe un defecto estético apreciable, más aún cuando un paciente como esta o una paciente como esta tiene una sonrisa gingival alta. Entonces el defecto estético es obviamente evidente. Entonces, si llegamos a abrir y ver o escudriñar por qué ha sucedido eso, nos damos cuenta que el problema está simplemente el no haber seguido el protocolo correcto de instalación de un implante, el ABC de la implantología. Desde ahí que me llama la atención y digo, bueno, si no hacemos lo más fácil de la implantología, ¿cómo podremos hacer lo más difícil o lo más complejo? Entonces creo que tenemos que pensar que la primera herramienta o
o la primera etapa de desarrollo de implantología tiene que basarse en seguir los protocolos correctos y básicos de la implantología. Esto con el fin de conseguir un efecto o un resultado óptimo. ¿Sí? Entonces, básicamente podemos encontrarnos en nuestra consulta con pacientes que vienen con situaciones extremas como la que ven acá, que evidentemente hasta radiográficamente podemos observar que ha existido obviamente un defecto o efecto, llamémoslo así, eh, malo en la terapia implantológica, o necesariamente protocolos o situaciones en las cuales se trata de llegar a culminar la expectativa del paciente de tener un diente, por decir, o una corona en un lugar edéntulo, pero sin tratar de eh, enfocarnos obviamente en una implantología mucho más estética, ¿no? Errores estéticos como el que están viendo acá también, o errores simplemente así de tiempo. Este es un implante que tiene 5 años en la boca, que cuando se terminó de colocar estaba en situación óptima, pero en el transcurso del tiempo hubo una decencia de los tejidos, entonces llega a tener un defecto estético importante. O peor aún, cuando no se respetan las estructuras naturales normales y podemos llegar a tener defectos estéticos como falta de papilas interdentales, que es un error común que podemos ver sobre todo en el tema este de hacer implantes. Entonces, bueno, esto obviamente surge por no haber seguido los patrones básicos o claros de la implantología. Por eso vamos a empezar a hablar acerca de lo más básico de la técnica quirúrgica, que es la incisión. Si nosotros nos remitimos a la literatura y observamos un poco acerca de qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una incisión dentro de nuestro abordaje quirúrgico, podemos observar que existen un montón de efectos que van a causar a nivel histológico y a nivel celular. Desde ya el hecho de abrir o hacer una injuria a nivel del tejido gingival va a producir un cambio morfohistológico que va a conllevar obviamente a la modificación de patrón celular que existe alrededor o a nivel de este tejido. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en la implantología convencional tenemos, cuando vamos a hacer un abordaje de una pieza, de la colocación de un implante, un segundito, vamos a... procedemos a hacer una incisión convencional, a veces subcular, a veces lineal, a veces liberadora, biliberadora, en fin, para tratar de tener un abordaje quirúrgico más amplio y tener una visualización, obviamente, del hecho quirúrgico en la cual se va a instalar un implante. Ahí está el primer error, que al hacer la incisión a nivel de situaciones en la cual estamos injuriando o estamos lastimando estructuras anatómicas, nos conlleva obviamente a tener ya un cambio morfológico a nivel de estas estructuras. Esto, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Eso le voy a mostrar a continuación. Cuando hacemos el abordaje y más aún hacemos una apertura de colgajo a nivel de estas incisiones, nosotros llegamos a hacer obviamente el cambio a nivel de las estructuras. Aquí tenemos un caso clínico en la cual una pieza estaba indicada para hacerse la exodoncia y la posterior colocación de implante inmediato. Entonces, en la cual en el momento de la cirugía fue todo óptimo, se colocó el implante, obviamente, se hizo el abordaje quirúrgico, se hizo la ampliación del colgajo para la introducción del mismo, pero desde ya, en la primera semana de cicatrización, observamos que ya hay un repliegue de tejido, sobre todo a nivel de las piezas vecinas. Entonces, eso nos llama la atención, cómo en un abordaje tan rápido puede existir ya una decencia de tejido. ¿Sí? Bueno, obviamente podemos ahondar también que la posición del implante no estaba dentro de los parámetros correctos, pero eso es tema para más adelante. Pero lo que sí llama la atención que en ambos lados, donde sí existía y no existía hueso, ya existe una recesión temprana. Estamos hablando de una cicatrización de más o menos 2 o 3 meses posterior a la colocación del implante.
y ya tenemos una dehiscencia o una pérdida de papila a nivel de la pieza contigua, inclusive en la otra que sí presenta hueso, porque si nosotros observamos en la radiografía a nivel mesial del implante o distal de la pieza dentaria central, sí existe hueso o existía hueso, pero sin embargo aún así existe una dehiscencia o pérdida de papila a nivel de esa zona. Entonces esto nos llama mucho la atención porque generalmente casos unitarios anteriores son casos para muchos sencillos, pero para muchos también son complicados desde el punto de vista de obviamente manejar el tejido de la forma más idónea y correcta posible, sobre todo para evitar este tipo de problemas estéticos que nos puede acarrear a posterior. Bueno, para solucionar el problema este de la incisión existe una modificación de esa incisión inicial, que vendría a ser la famosa incisión crestal preservativa. ¿A qué se refiere? Sencillamente se refiere a hacer la incisión respetando las papilas interdentales de los dientes remanentes. ¿Esto con qué fin? Con el fin de no tocar estas estructuras para evitar la modificación obviamente, de su tejido histológico. ¿Sí? Estas papilas ya se encuentran instauradas, se encuentran dentro de un soporte biológico natural que son las crestas y apoyadas dentro del tejido de conectividad y epitelio de unión con la raíz o las piezas dentarias contiguas. Entonces, al no tocar las papilas, estamos evitando tocar todo ese espacio o todo ese conjunto de estructuras que pueden obviamente llevarnos a lo que mostramos anteriormente. Entonces, la técnica sencillamente se refiere o se explica en respetar las papilas, o sea, hacer la incisión a nivel basal de las papilas y obviamente tratando de llevar un poco más hacia palatino. Esto de la incisión hacia palatino o palatinizada, llamémoslo así, más que todo refiere a un sentido de repliegue de tejido en una futura técnica de rol o de manejo de tejido en caso de utilizar provisionalización. Bueno, entonces básicamente podemos hacer un colgajo amplio si quisiésemos a nivel basal, pero obviamente respetando las papilas. Bueno, entonces vamos a remitirnos a los hechos. Tenemos un caso en el cual tenemos un espacio edéntulo, ¿no? Similar al anterior. Se hace el abordaje respetando las papilas, ¿no? Tanto de los dientes remanentes y se hace la instalación del implante sin ningún problema. Resultado de la cicatrización, obviamente las papilas quedan completamente estables y sin ningún cambio en la morfología histológica y morfológica de esto. ¿Qué ganamos ahí? Disminuir o minimizar el efecto de pérdida de papila en esta zona, ¿no? Bueno, esto no lo digo yo, está en la literatura, les mostré al principio los artículos que manifestaban el cambio o no histológico y aquí, por ejemplo, en las conclusiones se dice que una papila puede llegar a cambiarse cuando se utiliza una elevación de colgajo o se ha hecho un corte a nivel incisal, a nivel de las mismas papilas, de hasta 2,5 milímetros. Entonces, esto es importante saber que 2,5 milímetros como promedio en una pieza anterior es muy, muy, muy importante dentro del efecto que puede tener como resultado final. ¿Sí? Entonces, obviamente, es importante conocer que la evidencia científica nos dice que es mejor no hacer un abordaje completo de la incisión, más al contrario, hacer un abordaje respetando las papilas con el fin de minimizar la reabsorción de estas y obviamente evitar los triángulos oscuros que pueden aparecer a posterior. ¿Sí? Tenemos otro caso en el cual mostramos dos laterales con agenesia dental, en los cuales no solamente van a requerir la colocación de implantes, sino por la dehiscencia y por la pérdida de tejido o de volumen a nivel de esa zona, va a requerir de técnicas de regeneración. Entonces es necesario obviamente hacer ese abordaje. Presentamos el corte, como ustedes ven, son cortes que se hacen respetando la papila, por eso se llama preservación de papila, y obviamente hacemos un abordaje común y natural, donde se hizo la instalación de los implantes y obviamente evidenciando el defecto estético y el colapso gingival que existía a nivel de esta zona,
es que se procede a hacer técnicas de regeneración y reparación de tejido, que obviamente pueden ser a partir de hueso autólogo, seno injerto, alo injerto, hasta inclusive la técnica de TOC, podríamos utilizarla acá del doctor Pascuale. Bueno, entonces, bueno, eso vamos a verlo más adelante. Entonces observamos la manipulación tanto del tejido a nivel de la estructura dura también como estructura blanda. Aprovechamos también de hacer un injerto de tejido conectivo con el fin de ganar volumen a nivel gingival y se procede al cierre de esta zona. Y el resultado es, radiográficamente observamos la colocación de los implantes y el resultado es ya al final obviamente estético dentro del punto de vista normal. ¿Sí? Entonces, eh, las papilas han estado estables, no se tocaron nunca las papilas, ¿no? El tejido gingival que ha sido y el tejido óseo que ha sido de ayuda para manejar, para volumizar esta zona también ha sido importante. Entonces observamos que existe realmente una preservación de estas zonas anatómicas importantes, sobre todo en la ganancia estética. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos a la paciente, peor una paciente que tenía sonrisa gingival alta, entonces obviamente el defecto estético, si hubiésemos perdido esas papilas, hubiera sido realmente notorio, ¿no? ¿Qué decía Luis Pasteur? Decía, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Quiero recalcarles que todo lo que hacemos a diario es siempre también con fe, no solamente es ciencia, porque si no tuviésemos la bendición de tener el don de poder ejecutar la práctica diaria, creo que ningún tratamiento sería exitoso. Otra, otra técnica o otro efecto que puede causar o beneficiarnos dentro de lo que es la implantología moderna, la famosa plataforma Switch. Existe mucho debate acerca de que si es o no es importante la utilización de esta plataforma con fines estéticos. La literatura o la evidencia científica nos dice que sí, o sea, evidentemente ayuda en el proceso de mejora, sobre todo en la reducción de patrones de reabsorción periapical o generalmente, perdón, marginal, porque obviamente al disminuir, esto pasa desde un punto de vista físico. Cuando hablamos de plataforma switch, hablamos acerca de la reducción de la plataforma a nivel de la conexión con el implante, evidente, o sea, disminuyendo el volumen que va a tener esta plataforma a nivel de esa zona. Obviamente, si hablamos físicamente, en un lugar donde reduces el volumen, aumentas la masa que contigua, ¿no? Entonces, si hablamos a nivel biológico, si reducimos la parte no biológica, que en este caso vendría a ser el implante, ¿qué va a aumentar? La parte biológica que vendría a ser en este caso o el hueso o la encía a nivel de esa zona. ¿Por qué? Porque por naturalidad el organismo necesita rellenar todas las zonas que se encuentren vacías. Entonces, el concepto de platform switch realmente, aparte de haber sido casual, ha sido desarrollado durante mucho tiempo y no es un concepto de ahora, ¿no? Es un concepto que se empezó a utilizar en los años 80, pero obviamente recién ahora, gracias a los estudios que se desarrollaron, nos mostraron que el efecto que puede causar la utilización de este tipo de plataformas puede ser benéfico, sobre todo en procesos de perseverancia o de ganancia a nivel óseo. ¿Sí? Tenemos también estudios en los cuales hacen comparaciones tanto a nivel de plataformas con la plataforma Switch y observamos que evidentemente la ganancia que puede existir a nivel de la zona marginal es importante. Obviamente la pregunta viene aquí cuando todo el mundo dice, ¿es necesario utilizar o hacer plataforma Switch en todos los casos? Yo creo que no. No, porque si no, eso sería rechazar o echar en tierra lo que tantos años he estudiado. En realidad, la plataforma Switch es un elemento más que nosotros tenemos dentro de la implantología para acomodarlo de acuerdo al tipo de caso que nosotros precisemos. ¿Sí? Entonces,
cualquier tipo de plataforma en implantología, ustedes lo han visto durante todos los estudios que se hace, funciona y da resultados. La plataforma simplemente es un elemento más que tenemos para ganancia, obviamente, de otro tipo de circunstancias, de acuerdo al tipo de diagnóstico que nosotros realicemos o necesitemos, de acuerdo al caso que se presente, ¿no? Obviamente, los estudios nos muestran que la pérdida de hueso a nivel, sobre todo de la cresta ósea, es menor cuando se utiliza Platform Switch. Claro, obviamente siguiendo el protocolo de instalación de un Platform Switch. Aquí la clave también está en el enterramiento o la profundización que puede tener el implante para que esta plataforma pueda también desarrollar la parte histológica. Hay un estudio de Chu en el cual hacía defecto de alvéolos, en el cual creaba alvéolos falsos y mostraba cómo era el implante hexágono externo común y tradicional formaba hueso alrededor de su plataforma lisa cuando este se encontraba invaginado o dentro del hueso. Entonces, obviamente, el Platform Switch ha utilizado mucho de ese concepto de profundización del implante y obviamente ha ayudado a desarrollar ya desde el punto de vista ya específico, que en este caso es el implante. Que nos favorece también el Platform Switch en disminuir la distancia que podría existir entre implante o diente-implante, porque vamos a verlo más adelante cuáles son la posición tridimensional del implante, pero gracias al Platform Switch podemos reducir inclusive hasta 1 milímetro de distancia entre diente e implante, inclusive hasta 2 milímetros entre implante e implante, entonces sin perder hueso crestal entre ambos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando utilizábamos las plataformas tradicionales? Generalmente perdíamos el hueso interimplantario. Entonces, como perdíamos hueso crestal, obviamente había recesión gingival y aparecían los famosos triángulos negros. Entonces, el Platform Switch nos ayuda, obviamente, a que ese hueso intercrestal, llamémoslo así, interimplantario, no se pierda y ese hueso crestal se mantenga, y obviamente al mantenerse también se mantiene la encía. Aquí viene otro efecto que vendría a ser también la distancia entre la cresta y el punto de contacto, que obviamente lo vamos a tocar más adelante, ¿sí? Entonces es importante saber que es una herramienta más que se puede utilizar sobre todo en distancias muy cortas, en las cuales antes no podríamos hacer instalación de 2 implantes, y obviamente hoy, gracias a la tecnología y gracias a la aparición de implantes de diámetro más delgado, podemos tener situaciones en la cual podemos colocar implantes de menor diámetro en distancias dentulas cortas, ¿sí? Entonces eso también ayuda. Entonces, dentro de los resultados de la Platform Switch nos ayuda a mejorar la relación corono-raíz también, porque podemos utilizar implantes mucho más cortos en relación a la corona. Minimizamos la recesión vestibular, porque obviamente va a haber una profundización del implante. Va a reducir la distancia entre implantes a 2 milímetros sin perder la cresta interdental, inclusive la distancia entre diente e implante a 1 milímetro, como lo dijimos. Entonces, esto es básicamente los beneficios que nos puede presentar el Platform Switch dentro del manejo de técnicas actuales, ¿sí? Ahora llegamos al paradigma. ¿Es mejor utilizar una plataforma regular o es mejor utilizar un Platform Switch? El estudio te dice que en ambos casos tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente el Platform Switch va a ayudar mucho en efectos y defectos de distancia y a nivel, obviamente, de situaciones anatómicas específicas. Por ejemplo, en situaciones donde exista distancia muy corta o huesos o estructuras óseas edéntulas muy cortas en diámetro, de altura. Entonces el Platform Switch es una alternativa para la utilización, obviamente, de esta forma. Obviamente la plataforma regular también tiene sus ventajas y sus desventajas, y obviamente también se ha probado durante muchos años y sirve y va a seguir sirviendo durante mucho tiempo. Podemos hablar mucho sobre las discrepancias entre ambos. En realidad, lo que sí está establecido es que el proceso de reabsorción ósea o periimplantaria a nivel marginal o a nivel crestal va a ser siempre
notoria, porque los estudios lo demuestran, que hay a partir de la instalación de un implante va a existir un proceso de remodelación ósea que va a conllevar una reabsorción ósea a nivel marginal y por ende obviamente va a existir o va a poder evidenciar efectos o defectos a nivel de esa zona. El Plata Full en cierta forma disminuye este tipo de reabsorción ósea gracias a la ganancia que puede tener en la utilización de esta técnica. ¿Sí? Entonces, la utilización del plataforma versus a la utilización de la plataforma regular va a tener tanto sus ventajas a nivel óseo como también obviamente a nivel gingival o histológico. ¿Sí? ¿Qué decía Stephen Hawking? Que la próxima vez que alguien se queje de que ha cometido un error, díganle que puede ser algo bueno, porque sin esa imperfección ni tú ni yo existiríamos. Él te considera el hombre más inteligente del mundo, hasta hace mucho, entonces, o hasta hace poco, hablaba y decía eso, y obviamente decía también dentro de sus anécdotas que todo el mundo lo creía ateo, pero él ha sido el primer defensor en decir que si no existiera Dios no existiría ciencia. ¿Sí? Bueno, otro efecto que puede darnos un defecto, llamémoslo así, estético, es el famoso trauma quirúrgico. Me acuerdo muy bien en una palestra que dio el 2013 en el Congreso en Sao Paulo del IN. Branemar, que en ese entonces todavía seguía vivo, expresó y dijo que es importante disminuir la sobrecarga quirúrgica que puede existir en la manipulación de los tejidos, porque estamos injurando o estamos lastimando tejidos que evidentemente van a tener un proceso de reparación, pero en ese proceso de reparación va a haber mucha pérdida de sustentación o soporte biológico. Entonces, obviamente esto se refiere a la manipulación y a la traumatización que nosotros podemos tener en el momento de la realización de nuestra técnica quirúrgica. Nosotros tenemos que conseguir que nuestras intervenciones quirúrgicas sean más prolijas y más delicadas posibles, en el sentido de que no extendamos el daño y no extendamos también la situación en la cual pueda tener necesita el organismo tener una reparación más importante en relación a la normal. Entonces, es importante nosotros tener en cuenta que nuestro trauma quirúrgico depende directamente de nosotros. Y en casos donde no sea estrictamente necesario hacer abordajes tan extensos y demás, tratemos de minimizar ese efecto. El estudio que nos habla acerca de la histogénesis o reparación histológica que pueden tener los tejidos, tanto óseo como tejido blando, nos muestra que evidentemente en esa reparación o en ese afán de regenerar esa parte injurada o lastimada, va a existir una modificación de las estructuras. Entonces, desde ya va a existir una pérdida de estructuras, tanto a nivel óseo como a nivel gingival, que evidentemente, dependiendo de la zona, muchas veces nos puede conllevar a defectos estéticos. Entonces, por ejemplo, este estudio decía que hacer el abordaje con incisiones amplias y demás podía conllevarnos a una pérdida de tejido hasta casi de 1 milímetro. Eso en sectores estéticos obviamente ya suma, ¿no? O para muchos dirán, bueno, tratar 1 milímetro no es nada, pero ahí lo sumamos el milímetro de la remodelación ósea que tenemos, ya son 2 milímetros de defecto que podríamos conseguir simplemente en no tener en cuenta este tipo de circunstancias o en este tipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tratar de que nuestra técnica quirúrgica sea lo más prolija y lo más sencilla o simple posible para evitar, obviamente, que el tejido tenga mucho esfuerzo en reparación o en regeneración. Actualmente o ya desde hace mucho tiempo atrás se habla mucho acerca de elementos que nos pueden ayudar en este proceso de reparación, ya sea autólogos o qué sé yo, de manejo de agregados plaquetarios. Sí, ayuda y conforta, pero obviamente nunca va a llegar a ser lo mismo cuando un tejido ha sido lastimado. ¿Sí? Sencillamente así. Nuestro gran maestro nos decía una gran frase el 2000,
2013 también, porque el 2015 ya no estaba, él murió el 2014. Él decía less is more. Justamente me acuerdo que en ese congreso ese era era el lema o la frase del congreso, que significa menos es más. Y él ahondaba justamente en que tratemos de hacer nuestro abordaje quirúrgico lo menos complicado posible, sin evitando esa sobrecarga quirúrgica protética a nuestros pacientes. Bueno, otro elemento que nos puede ayudar o nos conlleva a los efectos actuales de la estética, por ejemplo, es la colocación inmediata de implantes. Este tema realmente está en boga, ha estado en boga y va a seguir en boga. Todos los días salen publicaciones acerca de modificaciones de la técnica, tanto en la colocación de implante como en la regeneración o reparación de tejido, ¿no? Justamente hace unos lives, hace unas 2 o 3 semanas atrás, hablamos de un tema específico sobre este tipo de tema. Pero en fin, la literatura es extensa acerca del manejo de los implantes inmediatos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber y conocer los implantes inmediatos? Porque cuando uno maneja el ABC o maneja la técnica de colocación del implante a partir de los protocolos correctos y establecidos, entonces el efecto o el resultado que podemos tener con la ejecución de esta técnica son satisfactorios. Entonces, obviamente, a partir de la modificación de los ABCs o de la misma técnica es que nos ha llevado a tener cierto tipo de inconvenientes o controversias, más que todo controversias, ¿no? Porque muchos trataban de decir, bueno, si se hace o no se hace con relleno, si se hace o no se hace en alvéolos infectados, si se hace o no se hace en situaciones donde puede existir pérdida de hueso. Bueno, los estudios o la evidencia clínica nos muestra un montón de efectos en los cuales prácticamente se hace implante inmediato en cualquier situación. Por ejemplo, tenemos este artículo de Cajar en el cual decía la colocación de implantes en alvéolos infectados, ¿no? Entonces, y en sus conclusiones decía, sí, evidentemente, si uno hace un protocolo de estudio de descontaminación del alvéolo, esta técnica puede ser también utilizable dentro de eso. Bueno, ese es tema de otra charla porque es largo para hablar acerca de eso, pero obviamente nosotros vamos a ahondar desde el punto de vista estético. Muy bien, para hacer la colocación de implante, según COIS, nosotros tenemos que tener 5 claves del éxito para poder hacer la colocación inmediata, entre las cuales tenemos la posición del implante, la posición relativa del diente, la forma del periodonto, biotipo periodontal, forma del diente subyacente y la posición de la cresta ósea, ¿no? Estas 5 claves las dijo en su artículo, Predictable Single Tooth Peri-Implant Aesthetic 5 Diagnostics Case, que lo pueden buscar en Medline, ahí está el PMIT, para que lo puedan ver y qué sé yo, puedan ver todo lo que decía este estudio. Bueno, básicamente, ¿qué decía acerca de la posición relativa del diente? Se dice que cuando nosotros vayamos a ejecutar la técnica de extracción y colocación inmediata de implante, tenemos necesariamente que conocer las estructuras anatómicas contiguas. ¿Por qué? Porque a partir de la identificación y el reconocimiento de la morfología de las estructuras anatómicas va a ayudarnos para entablar un diagnóstico y un plan de tratamiento. Ejemplo, si yo tengo un diente demasiado ancho y voy a colocar un implante, muchas veces por reducir el gap utilizamos un implante ancho. Sin embargo, estamos evitando tener irrigación en la zona hiperimplantaria. Por ende, podemos tener un defecto de reabsorción por falta de irrigación. Más bien, se sugiere que en estructuras anatómicas anchas se utilicen implantes delgados. Esto con el fin de utilizar elementos de regeneración o reparación con el fin de mejorar la parte de irrigación a nivel de esa zona y obviamente también tener la reparación necesaria en esa zona. ¿Sí? Entonces es importante ver toda la posición y la morfología
la morfología que tienen o presentan las piezas dentarias contiguas, tanto intra como externas. ¿Sí? Entonces, obviamente, a validación radiográfica o tomográfica también es muy importante en esto. Aquí podríamos hablar un poco acerca de la colocación tridimensional del implante. Esta regla básica y elemental de la implantología nos dice que para colocar implantes en situaciones mesiodistales, cuando tenemos un diente presente, por lo menos tenemos que tener 1,5 mm de separación de este diente con el fin de que esa cresta no se reabsorba y tengamos problemas gingivales o periodontales. En caso de tener la colocación entre implantes e implantes, la distancia tiene que ser de 3 milímetros. Esta regla del ABC se mantiene y se va a mantener por mucho más tiempo. Con el Platform Switch, como dijimos hace rato, se redujo a 1 y a 2 esta distancia. Pero bueno, obviamente eso es parte de los protocolos del Platform Switch. En la situación apicocoronal, aquí sugiere o se dice que el implante tiene que ser necesariamente profundizado a nivel ápico coronal, más o menos 2 a 3 milímetros en relación al límite cemento dentinario de las piezas vecinas contiguas, ¿sí? Y no así a nivel de la cresta. Entonces, por último, si hablamos a nivel de la cresta, la invaginación por lo menos tiene que ser de 1 a 2 milímetros. Esto va a depender de las estructuras anatómicas subyacentes. Y por último, la posición bucolingual. Ya sabemos y hemos desarrollado que la colocación del implante netamente tiene que ser palatinizada, esto con el fin de preservar sobre todo tabla vestibular, que va a ser el elemento fundamental para tener o ganar estructura anatómica estética en el sector anterior. Entonces, la palatinización del implante nos va a ayudar mucho en el sentido esto. La segunda puede ser la forma del periodonto. Muy bien, este estudio que nos habla acerca de los biotipos periodontales nos muestra que cuando nosotros vayamos a trabajar implantología sobre estas estructuras, tenemos que analizar que, por ejemplo, las estructuras triangulares son las más delicadas para tratar en el momento de la implantología, debido a que tienen menos irrigación a nivel crestal y por ende tienen mayor susceptibilidad de reabsorción en relación a, por ejemplo, a las encías cuadradas, llamémoslo así para que entiendan mejor. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando la técnica, muchas veces no tocamos o no medimos o no nos damos cuenta de este tipo de forma que puede tener el periodonto y ejecutamos la técnica convencional. Sin embargo, es muy importante saber que estas crestas puntiagudas o estos biotipos periodontales o formas periodontales, perdón, sean triangulares, son de mucho riesgo en el defecto estético posterior. ¿Sí? Aquí es bueno hablar que para evitar, como tips, para evitar reabsorción o pérdida de esto, es la utilización de elementos de regeneración, reparación y obviamente de mantenimiento de esta cresta a partir de la provisionalización del implante. ¿No? Eso es para otra charla también. En realidad todos los acápites que estamos hablando son acápites que se pueden desarrollar en charlas individuales que nos podrían llevar horas de debate y de enseñanza inclusive de las mismas técnicas. Simplemente esta charla estamos haciendo un análisis, un metaanálisis superficial y básicamente de conocimiento de la utilización de los mismos. ¿Sí? El biotipo periodontal, obviamente, el biotipo gingival y periodontal tiene sus ventajas y desventajas. Sabemos bien que trabajar sobre un biotipo fino muchas veces puede llevarnos a decencias o fenestraciones en relación a un biotipo grueso. Es por ende que aquí desarrollamos técnica de manejo de tejidos. ¿Para qué? Para minimizar el defecto que puede provocarnos estos biotipos. Entonces es muy importante desarrollar la técnica a partir del conocimiento de estos biotipos periodontales. Ahí tenemos dos columnas en las cuales se diferencian un biotipo del uno y del otro y obviamente qué problemas podrían llevar o conllevarnos la utilización o el manejo de la técnica sobre este tipo de estructuras. Otra situación, por ejemplo, es la forma del diente. Muchas veces nosotros instauramos carillas, coronas o prótesis a nivel de las piezas dentarias sin tomar en cuenta la forma que presenta el diente. Ahora,
La forma del diente va directamente proporcional según el punto de contacto. ¿Debido a qué? A que la forma del diente nos va a dar un punto de contacto. Ahora, ¿qué tiene que ver el punto de contacto en relación a lo que estamos hablando? El punto de contacto en relación a la cresta ósea del hueso nos va a predecir la aparición o no de papilas interdentarias. Entonces ve que importante es conocer la forma del diente, que muchas veces no le tiramos pelota, es saber prácticamente que a partir de esta forma podemos nosotros conseguir un punto de contacto o una relación entre el punto de contacto y la cresta ósea. ¿Para qué? Para que nos pueda formar papila. ¿Ya? Y ni siquiera eso lo digo yo. Aquí tenemos un estudio en la cual nos dice que la forma del diente va a influir directamente en el volumen y la altura gingival, ¿no? Y obviamente la utilización o el manejo del punto de contacto nos va a provocar o nos va a ayudar en el proceso de formación de papila interdentaria. ¿Sí? Otra forma de desarrollar las técnicas obviamente es la posición de la cresta ósea. Dentro sobre todo de lo que es la implantología básica, la posición de la cresta es fundamental para la preservación y formación de papila interdentaria. Entonces, esta cresta ósea, en relación al punto de contacto, tienen diámetros o distancias determinadas, ya sea entre diente, entre diente e implante, entre implante y póntico, que eso lo describió Tarno en un estudio que también es para otra charla, en la cual podemos desarrollar las distancias establecidas correctas tanto en diente natural como en diente sobre implante. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor es la distancia de la cresta ósea a partir del punto de contacto, mayor es el riesgo de pérdida de tejido después del procedimiento de la colocación del implante. Bueno, nadie debería morirse con los dientes en un vaso de agua. Eso lo dijo Brannemar y tenía razón. O sea, estamos en un mundo tan moderno y tan globalizado donde realmente creo que nadie debería morirse con su placa en un vaso de agua. Bueno, aquí llegamos a otro punto que es la sustitución predecible de dientes para la colocación de implantes, que fue la charla que dimos hace unas 3 semanas atrás. Lo pueden ver en el canal de Fundepi o en mi canal, que está en la charla ahí para los que quieran revisar un poco acerca de este tema, en la cual simplemente Tarnow nos mostraba, Dennis Tarnow, un excelente profesor que tuve la gracia de conocerlo, la dicha de conocerlo en Estados Unidos, y realmente es una eminencia, ojalá algún día lo podamos tener por acá. Él nos explicaba y clasificaba, por ejemplo, los alvéolos para extracción y colocación de implantes, y clasificaba en 3 tipos, 1, 2 y 3. El tipo 1 en aquellos implantes o en aquellas situaciones en la cual se tenía cresta ósea, o perdón, se tenía tabla vestibular y se tenía encía vestibular, y obviamente se podía colocar implante inmediato con o sin relleno dependiendo del gap. El gap no lo vamos a tocar ahorita, lo vamos a tocar más adelante, pero era importante saber que en este tipo de clasificación sí se podría utilizar implantología inmediata. En el tipo 2, él decía que cuando es un tipo 2, cuando no existe tabla vestibular, pero sí existía encía que cubría esa parte vestibular. Ahí sugería dos situaciones. Una, técnica de reparación a partir de reparación simplemente del hueso faltante, o instalación del implante más técnicas de regeneración a partir de la utilización de injertos autólogos. Entonces es lo que vemos en las dos fotos en la imagen, ¿no? Y por último el efecto 3, cuando no existía ni encía ni existía tabla ósea vestibular. En este caso, ¿qué es lo que sugería? Que simplemente dejemos que el organismo naturalmente regenere, o sea, por segunda intención. Ni siquiera sugería hacer suturas, que eso es otro tema también, hablar de suturas en el proceso de regeneración y reparación. Muchos de los defectos o errores que cometemos dentro de la técnica quirúrgica van a partir de la sutura o mal hecha o mal ejecutada, que eso lo vamos a ver después en otra charla. Bueno, aquí que decía, cuando no existía tabla vestibular o encía vestibular, lo que se requería era simplemente hacer una cicatrización por segunda intención. ¿Por qué? Porque es importante que el organismo reaccione ante una injuria, que en este caso va a ser la extracción de la pieza.
Entonces, evidentemente va a cicatrizar y va a cerrar sin encía, perdón, sin hueso y sin reparación, porque obviamente la encía le va a ganar al hueso en la reparación. Pero ganábamos sobre todo un tejido epitelizado que después nos va a servir para cubrir o cerrar obviamente el defecto que vamos a tratar, porque ya obviamente una vez cicatrizado a los 2 o 3 meses se podría hacer las técnicas de reparación, ya sea injertos de cualquier tipo, autoinjertos, injertos, solo injertos, y con el fin obviamente de regenerar y reparar esa zona y obviamente ejecutar la técnica de implantológica convencional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ganábamos con todo eso? Obviamente disminuía el proceso de reabsorción, sobre todo a nivel del hueso marginal, porque según los estudios se perdían hasta 1 milímetro tanto en tejido duro como en tejido blando en la pérdida de estos tejidos. Entonces, ese fue el fin de mejorar o de ayudar en el proceso, obviamente, de la clasificación de los alvéolos post-extracción para colocación de implante. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía este señor? Se los presento, él es Dennis Tarnow, que en la mayoría de las personas la corona de un implante definitivamente duraba más que una corona de dientes, sobre todo en pacientes propensos a caries o enfermedad periodontal. ¿Sí? Entonces, un gran maestro, algún día lo podamos tener acá para que nos pueda compartir acerca de él, de lo que desarrolla a diario. Bueno, ahora entramos a lo que se llama el gap. Entonces yo sé que es mucha información y seguimos, pero en realidad esto es implantología, ¿no? Tratar de abordar un montón de conocimiento y formas que a partir de lo que nos parezca interesante poder ahondar y mejorar obviamente nuestro conocimiento, ¿no? Para todas las personas que están siguiendo o quieran que les pase todos los artículos que estoy reflejando en esta presentación, con todo gusto yo se los puedo mandar para que ustedes puedan leer y de eso se trata el conocimiento, de compartir lo que sabes y lo que has leído para que otros también puedan aprovechar igual que tú, ¿no? ¿Qué es el gap? El gap simplemente es el espacio o la distancia periimplantar que va a existir entre el hueso remanente y el implante colocado. Ese es el gap, sencillo en implantología, ¿no? Cuando más distancia existe entre el hueso y el implante, o sea, el gap, es necesario obviamente la utilización de elementos de relleno o de reparación, ¿sí? Eso lo dicen los estudios, manejos tanto del gap para evitar reabsorciones o para obviamente minimizar defectos estéticos en la zona, sobre todo anterior, ¿no? O en la pared vestibular. Entonces, la regla es sencilla. Cuando la distancia perimplantar o el gap entre el hueso y el implante era mayor a 2 milímetros, se necesitaba hacer técnicas de reparación o regeneración. Ya pueden ser con hueso autólogo, seno injerto, alo injerto, cualquier tipo de injerto, ¿sí? Y cuando era menor a 2 milímetros, simplemente podríamos utilizar coágulo del mismo gap, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros nos hacemos estas tres interrogantes. ¿Cómo la anatomía del alvéolo afecta en el plan del tratamiento? ¿Cuál es la importancia del gap en relación a la distancia? ¿Y cuál es la colocación inmediata de implantes para preservar la tabla vestibular? Bueno, primero, para saber acerca de la anatomía en relación al gap. Bueno, cuando nosotros colocamos un implante, introducimos sobre un alvéolo en el cual el gap está marcado en una distancia perimetral. Muchas veces esa distancia o esa distancia perimetral puede ser más o menos de acuerdo al posicionamiento que se tenga del implante. Lo que sugiere en esta publicación es que el implante esté posicionado tridimensionalmente y compartiendo obviamente esa distancia. Desde el momento que nosotros cambiamos la posición de esa colocación del implante y afectamos al gap con el fin de disminuir el gap, llamémoslo así, evidentemente vamos a causar efectos o defectos estéticos a posterior, ¿sí? Entonces, lo importante primero es manejar la estructura anatómica en relación al posicionamiento del implante. Segundo, dentro de la interrogante decíamos, ¿importará la distancia? Sí, importa mucho la distancia, porque si nosotros descuidamos ese elemento distancial entre uno por tratar de cubrir al otro, estamos causando un defecto o podemos causar un defecto a nivel de la terminación del resultado de este implante, ¿sí?
Ahora, influirá dentro del posicionamiento en relación a las piezas contiguas y vecinas, sí, porque si nosotros también con el fin de cubrir este gap nos llevamos o cerramos el gap con el mismo implante, lo que estamos haciendo es disminuir el proceso de irrigación en esa zona. Por ende puede llevarnos a procesos de reabsorción o pérdida de hueso a nivel crestal. ¿Sí? Entonces es importante el manejar el gap y de ahí surge la necesidad de saber, ¿es importante tener gap o no tener gap? Bueno, para todos o para los que me siguen, yo parto desde la concepción de que es mejor tener un gap, o sea, tener un espacio. Ahora me dirán, bueno, ese espacio obviamente puede ser rellenado o no con elementos de regeneración o reparación, sí, pero nos permite hasta inclusive manejar el tejido que nosotros queremos regenerar o reparar. En este caso, si yo necesito voluminización, puedo hacer injerto a nivel tanto vestibular como en el mismo gap, o puedo simplemente agarrar y hacer técnicas de regeneración a nivel gingival. Entonces, para volumizar a partir del manejo de tejido conectivo. Entonces, prácticamente tenemos mucha opción en el manejo del gap. Entonces, sugerencia, o yo sugiero preferiblemente manejar los gaps de acuerdo a menor volumen de implante en relación al gap. ¿Sí? Y utilizar técnicas de reparación o regeneración para mejorar ese efecto. ¿Sí? No quiere decir que el otro esté mal. O sea, por si acaso también funciona y sirve el tratar de cerrar el gap utilizando implantes mucho más anchos en diámetro. Sí, funciona, sí, pero yo hablo desde un punto de vista estético y con pronóstico. La ciencia significa simplemente la suma de todas las recetas que siempre tienen éxito. Todo lo demás es literatura. Y eso es lo que me acuerdo de otro profesor, Sasha, que habló y me dijo una vez, ¿para qué pretenden ustedes querer aprender técnicas y técnicas cuando lo básico y lo elemental de la literatura o de la ciencia se ha estado desarrollando durante más de 20 años? Háganlo y ejecútenlo eso. Ahí está el resultado del efecto. Bueno, ahí estamos desarrollando lo que hace 20 o 30 años atrás se hacía y bueno, lo vamos manejando. Otro elemento fundamental dentro de lo que es las técnicas actuales es el tratar de manejar los tejidos blandos. Es importante tener un conocimiento anatómico y sobre todo histológico de los tejidos blandos. Con el fin de que, uno, diferenciar, dos, tener un reconocimiento anatómico importante y tres, sobre todo, saber qué tipo de técnica voy a ejecutar para tener un resultado óptimo. No en todos los casos el injerto de tejido blando significa o va a ser la ganancia específica de lo que queremos, sino obviamente va a estar determinado obviamente con el diagnóstico y el plan de tratamiento que pretendemos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros colocamos implantes, sobre todo en el sector anterior, el cambio que va a tener a nivel gingival esa estructura es realmente importante y notoria. Si es que nosotros no sabemos manejar este tipo de tejido a partir de la provisionalización o a nivel de técnicas de injertos y demás cosas, nosotros podemos llegar a tener errores o problemas a nivel del posicionamiento y de la colocación de este tejido gingival. Entonces, perdemos volumen o ganamos volumen donde no necesitamos volumen, o por último, los defectos a nivel de las decencias o las recesiones que podemos tener a nivel del tejido gingival son realmente importantes. Entonces, es bueno conocer y sobre todo desarrollar técnicas que sean específicas para cada caso. Hoy en día está en boga, por ejemplo, la microcirugía, que es espectacular, es realmente muy buena y parte de un principio de menor invasión menor invasión o trauma quirúrgico, gracias a la técnica esta. Bueno, entonces es importante la manipulación de sobre todo de los provisorios, con el fin de ganar una anatomía y una estructuración específica, sobre todo de las piezas en las cuales vayamos a tratar. Y obviamente el resultado o el efecto va a ser evidente y va a ser realmente bueno, en la cual podemos realmente ganar tejido utilizando esta técnica. Aquí les voy a mostrar una técnica simplemente sencilla de manipulación del tejido para formación de papila a partir
del corte y reposicionamiento de tejido. Primero cuando nosotros tengamos efectos visibles de pérdida de volumización de tejido, nuestro gran amigo es el tejido conectivo, el cual podemos retirarlo del paladar sencillamente, hacer un abordaje no tan invasivo y obviamente tenemos o ganamos una volumización. Es una de las técnicas más comunes y más sencillas utilizadas dentro de lo que es manejo de tejidos blandos. Ahora sí, la técnica de formación de papila. Cuando yo voy a hacer un abordaje en segunda fase quirúrgica y no presentamos papila a nivel de tazona, que tenemos una foto oclusal, podemos sencillamente hacer un corte palatinizado, un desplazamiento del tejido hacia vestibular, y ahí está, ahí está el truco. Simplemente se hacen cortes a nivel vestibular con un bisturí 15C o con una lámina 12 también podría ser, en la cual se corta ese tejido y se desplaza a nivel del espacio perimplantario, ¿sí? Y luego obviamente hacemos sutura a nivel de tazona, el tejido va a repararse y regenerarse por segunda intención. La clave de esta técnica es que los puntos queden realmente fijos y estables, y esa papilita, entre comillas, o ese remanente gingival que hemos sobrepuesto sobre el espacio perimplantario no se mueva, para evitar obviamente para que exista el injerto en sí, y para que no exista la pérdida de ese tejido, ¿sí? Entonces, bueno, ahí utilizamos una provisionalización inmediata, y el efecto es el siguiente, ¿no? Se observa cómo se ha formado una papilita artificial, entre comillas, llamémoslo así, pero ayuda dentro del proceso obviamente estético, ¿no? Y observamos un resultado satisfactorio desde el punto de vista que no había papila en ese momento, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos otro caso ya también en sector anterior, donde de la misma forma se procede a hacer un abordaje lineal, se hace una separación del colgajo. Nótese que este abordaje tiene que ser en forma palatinizada, para que exista también un desplazamiento de este tejido epitelizado y queratinizado hacia nivel vestibular. Obviamente es un biotipo periodontal grueso que nos va a ayudar obviamente en esta técnica, y va a coadyuvar a la formación de esta papilita. Posteriormente se agarra el tejido, se colocan los cicatrizadores, o podemos utilizar inclusive provisionales inmediatos, y se hace el corte con una lámina de bisturí, se sobreposiciona en el espacio periimplantario o interimplantario, perdón, y obviamente se sutura en esa zona y se deja cicatrizar hasta por segunda intención. El resultado final va a ser la formación de una papilita en esa zona, ¿sí? Bueno, ¿qué decía el hombre más inteligente que existió? El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir, ¿no? Albert Einstein. Bueno, básicamente con eso he tratado de ahondar más o menos en más de una hora ya acerca de lo que significa un poco de lo que hacemos a diario y lo que deberíamos hacer a diario, que es ciencia, ¿no? Tratar de mostrar a todos cómo podemos desarrollar nuestra práctica odontológica a partir del uso irracional de las técnicas, y sobre todo de ejecutar los protocolos ya establecidos. Entonces realmente uno de estos protocolos me llamó mucho la atención, y vamos a tener la oportunidad de compartir el próximo martes 5 a las 8 de la noche con el doctor Paulo Pasquali de Brasil. Él nos va a enseñar o nos va a mostrar a todos esta técnica de trasplante celular odontológico, así lo llamó él. Es la utilización de injertos no autógenos para formación y ganancia de hueso. Él lo va a explicar perfectamente la próxima semana, y los invito cordialmente a que puedan seguirnos dentro del canal de Fundepi y poder obviamente ver y ahondar acerca de esta técnica, que me parece sumamente interesante y sumamente importante, y se la recomiendo para que puedan seguir, ¿no? También los invito a participar, a las personas que sigan interesadas en desarrollar sus estudios en nuestro curso ya en la cuarta versión de la especialidad de implantología oral en Fundepi, en convenio con la Universidad de Faipe de Brasil. Teníamos que iniciar en abril, pero
Por razones de esta pandemia y cuarentena, bueno, lo hemos dilatado hasta que las autoridades nos den tiempo de iniciar. Este es el plantel docente que me sigue, ¿no? El que durante estos años ha venido dando clases dentro de los cursos que vamos desarrollando, profesionales de altísimo nivel y sobre todo reconocidos en el medio y que son realmente grandes amigos y grandes exponentes de la ontología cruceña y boliviana. Entonces, es un plantel que me acompaña dentro del desarrollo de, esta, de esta especialidad, en los cuales nosotros vemos y tenemos el conocimiento fundamental de la biología, tejidos periimplantarios, la biomecánica, la bio-osseointegración y prácticamente todos los procesos biológicos que tiene la colocación de esta técnica o de la implantología en sí. Hacer un buen planteamiento, un buen plan de tratamiento a partir de un buen reconocimiento de diagnóstico y obviamente con el futuro pronóstico que se requiere para desarrollar la implantología, ¿no? Hacemos ahondaje sobre todo en lo que es bioingeniería periodontal, tratando de manejar los tejidos como mostramos anteriormente, con el fin de ganancia estética y sobre todo el efecto deseado. Utilización de prótesis sobre implantes en todos los protocolos convenientes e inconvenientes, con el fin obviamente de darle el resultado final a la implantología. Hacemos regeneración tisular guiada, manejo de tejidos blandos, bioingeniería, injertos, reposicionamientos, reestructuración, todo lo que es regeneración ósea guiada, tanto autóloga, en bloque, seno injerto, halo injerto y bueno, todo lo que se puede hacer dentro de las técnicas de regeneración y reparación. Aquí vamos a entrar con la técnica de TOC también, de doctor Pascual. Técnicas de levantamiento de seno con y sin colocación de implante, con utilización o no de sustitutos óseos, lateralización de nervios, dentaria inferior también en huesos con diámetro reducido, protocolos especiales en los cuales también podemos hacer implantología. La implantología realmente es tan grande, tan ampulosa y tan exquisita que prácticamente ni siquiera un solo curso nos puede llegar a llenar de tanto conocimiento. Entonces, yo creo que las personas que se dedican a hacer implantes son personas que durante toda su vida van a hacer implantología porque van a seguir desarrollando. La foto que les muestro a continuación es el penúltimo grupo que tuvimos de implantólogo, porque el último ya está acabando, bueno, tenía que haber acabado, pero por estos efectos no pudo todavía, pero ya se titulará cuando acabe la cuarentena. Este fue el grupo 2 de implantología que se tituló también, y los mando un saludo, y si es que nos están siguiendo, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por seguirme acá en el canal de Fundep y en mi canal también. Estamos compartiendo a diario o casi siempre los lives, tanto en implantología, tanto en estética, tanto en armonización orofacial. Y entonces, con el fin sobre todo de mostrar un poquito de ciencia, de compartir nuestros conocimientos, de ayudar a la gente en el plano profesional, en el plano académico, que es lo que hace que nosotros crezcamos evidentemente dentro de lo que es nuestra práctica profesional, ¿no? La excelencia está en cada uno, en el desarrollo de las técnicas individuales y en el esfuerzo que va a desarrollar para poder mejorar su práctica diaria. Entonces mi consejo siempre, traten de ser mejores para ustedes, no necesitan el reconocimiento los van a dar sus pacientes, se los van a dar a ustedes, pero sean mejores para ustedes, no sean mejores para alguien más, sino el que realmente tiene que sentirse satisfactorio por hacer las cosas es uno mismo, ¿no? Bueno, entonces les doy las gracias por seguirme, por compartir conmigo. Los veo pasado mañana en otra charla. También tenemos con la doctora Morzoleto y el doctor Badani un tema de toxina botulínica de la A a la Z, que va a ser este jueves, pasado mañana. Y el martes con el doctor Pascuali tenemos otra cita en la implantológica para que él nos muestre y nos describa la técnica TCO.